¿Te suena la reflexología, la acupuntura, la aromaterapia, pero no sabes bien cómo se usan durante el embarazo y el parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Montse Albiol, comadrona, sobre terapias alternativas. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 25 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Esta semana hablamos de un tema muy diferente, que son las terapias alternativas, y lo hacemos de la mano de Montse Albiol, comadrona. Hola Montse, bienvenida. Hola Paula, gracias por invitarme y hablar de esto. Muy agradecida. A ti, Montse. Montse es enfermera desde 1995, antropóloga desde 2001, comadrona y madre desde 2004. Montse trabaja como comadrona asistencial en el Centro de Nacimientos Layetana desde julio de 2021 y realiza terapias integrativas a mujeres embarazadas y niños. En 2010 se formó como reflexóloga podal infantil y también está formada con ALPAC para atender partos en casa. Montse es socia de ALPAC y ha colaborado en la elaboración del documento Inducción médica en el parto basado en evidencia científica. Pues hoy hablamos sobre las terapias alternativas, que bueno, es un tema que creo que hay bastante desconocimiento. Yo personalmente, antes de entenderlas o lo primero que escuché, pues desconfiaba un poco, ¿no? Porque tampoco no hay mucha evidencia, hablaremos de esto con Montse. Pero a veces me hacía dudar de si funcionaban o no. Pero sí que he ido viendo, ¿no?, a través de acompañando diferentes mujeres, de que a muchas mujeres les funcionan, de que, bueno, que las personas que lo hacen conocen mucho las técnicas, cómo se hace, y que pueden traer muchos beneficios. Así que creo que es importante hablar de ella. Montse, si te parece, pues podemos empezar ya, ¿no? Y dentro de terapias alternativas vamos a hablar un poco de reflexiología, acupuntura y de aromaterapia. Empezamos un poco por tu interés. ¿Cómo empezaste a interesarte por esas terapias alternativas, ¿no? ¿Cómo surgió? Pues yo empecé a conocer la reflexología podal porque iba a casa de una amiga y su mamá, que es enfermera, me hacía reflexología en el dedo gordo del pie porque yo tenía dolor de cabeza y se me pasaba el dolor de cabeza. Estoy hablando de yo hacía primaria, o sea, iba al colegio, ¿sí? Bueno, entonces nada, pues ya tuve un primer contacto positivo. Entonces, bueno, yo tuve tuve una hija, luego tuve una segunda hija y allí se me brindó la oportunidad de conocer la reflexología con más profundidad, porque aparte de que siempre había tenido como el interés de aprender, pues mi hija empezó a tener otitis de repetición antes de los 6 meses de vida. Y entonces hice una formación muy potente con Ángeles Hinojosa, que es una muy conocida en el mundo de la reflexología infantil, o sea, es la pionera, lo que pasa que Ángeles murió. Y entonces empecé a practicar con mis hijas, ¿no? Sobre todo con mi hija mediana, que tenía estas otitis de repetición, y con mi hija mayor, pues más por un tema de contacto, de celos, por también, siempre hay alguna cosa en la infancia, ¿no? O dolor de barriga, pero realmente mi sorpresa más bonita fue que empecé a practicar semanalmente, 2 veces a la semana, reflexología podal para el tema de curar las otitis. También hice alguna otra terapia. Hicimos craniosacral con un osteópata. Hicimos modificaciones en la dieta. Y bueno, finalmente, me compré un otoscopio, aprendí a mirarle el oído. Y finalmente las otitis se fueron espaciando cuando ya te hablo de que mi hija ya tenía unos 2 años
y hasta que un día tuve la suficiente fortaleza como para decir, pues esta vez no le voy a dar antibiótico, porque si no ya es un pez que se muerde la cola, das el antibiótico, curas la otitis, pero entonces aparecen los hongos, ¿no? O la bajada de defensas y hay un constipado. Y entonces, bueno, no di el antibiótico y bueno, para mí aquello fue como muy empoderador en el sentido de, porque fue una decisión totalmente tomada a nivel individual, no con la pareja ni nada, ¿no? Y bueno, pues yo le fui mirando el oído, fui hablando con un médico homeópata y le iba explicando y curamos el episodio pues a base de eso, de reflexología, de algún mineral y de osteopatía. Entonces, a partir de ahí pensé, si le va bien a mi hija, pues es que esto le puede ir bien a cualquier persona. Yo ya era matrona. Y entonces hice una formación de reflexología podal en embarazo y empecé a practicarlo también con las embarazadas, sobre todo en el parto, porque yo en aquel momento trabajaba sobre todo en paritorio, en una sala de partos. Qué interesante. Enseñé a mis compañeras, hicimos un curso con otra compañera mía que también es reflexóloga, y porque ellas también querían aprender. Y bueno, fue una época que se expandió bastante en el hospital, e incluso había algún ginecólogo que decía, a ver, Monse, hazle la alquimia a aquella mujer para ayudarle a parir. Y dices, a ver, la alquimia, habla claro, de reflexología podal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tengo muchos testimonios y bueno, y pues es una herramienta muy potente y maravillosa, natural y empírica y holística. Sí, es que además tú lo ves con tus propios ojos, ¿no? Que acompañas a muchas mujeres. Y entonces, en el parto, ¿con qué objetivo se usa? ¿Cómo puede ayudar a las embarazadas? En el parto puede ayudar muchas veces a la reflexología, es sobre todo muy relajante. ¿Sí? La mayoría de mujeres a las que les practicas reflexología te dicen que sienten un gran bienestar y relajación. Entonces, hay mujeres que para parir necesitan esta relajación, porque igual tocándoles el plexo solar, pues te cuentan algo o empiezan a llorar o bueno, simplemente las relajas, ¿no? Haces como un clic y a veces el parto empieza a fluir más fácilmente. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final la hormona que necesitamos para parir es la oxitocina, ¿no? Y al final si estás relajada, estás tranquila, te sientes segura, pues lo que va a producir tu cuerpo es la oxitocina, que es la encargada de las olas o contracciones del parto. Así que tiene mucho sentido, ¿no? Que al relajarte con la reflexología, pues el parto avance. Alguna vez también hago reflexología, varias veces, pues partos que necesitan estimular, ¿no? Que tienes que estimular la hipófisis para producir más oxitocina, pues también, o tocar la zona del útero, por ejemplo, en partos que hay muchas contracciones y que lo que quieres es relajar un poquito el útero porque está teniendo muchísimas contracciones y esto va a cansar al bebé principalmente y a la mamá también, claro. O sea que, y también muchas veces también la hago para inducir un parto de manera natural. También la uso. Sí, aquí quiero que me cuentes un poco más, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Que tenemos un ratio súper elevado de inducciones, ¿no? Sobre todo por fechas, esa no es la razón principal. Pues si hay
otras formas. Bueno, que lo primero es que las mujeres tienen que saber que no tienes que inducir un parto, y que la OMS sí que recomienda que un embarazo normal es entre la 37 y 42, pero que al final eres tú quien decides si quieres, si tu embarazo no ha terminado a la semana 42, tienes la opción de continuar con el embarazo si quieres, pero sí que es verdad que en los hospitales, los protocolos y tal, pues siempre marcan de terminar el embarazo antes de la 42. Hay mucha presión a nivel social, de una misma, del hospital. Y entonces una buena alternativa, ¿no? Pues es la reflexología, por ejemplo, para ayudar. Entonces, yo siempre pienso, ¿no? ¿Por qué no? Si es algo que realmente no te va a dañar, ¿por qué no probarlo si te va a relajar, ¿no? Si te va a estresar pensar que tienes que hacer cosas, pues igual no. Pero para muchas mujeres les puede ir bien. Y entonces, ¿cómo funciona? Si una mujer dices, bueno, estoy en la semana 41 y algún día y estoy un poco estresada, ¿no? Y quiero relajarme, quiero ayudar de forma natural a ponerme de parto. Mira, esto empecé... Quizá este año es cuando me ha ido saliendo más, o sea, más mujeres que me han contactado por este tema. También es verdad que es lo que dices tú, que ha incrementado muchísimo el tema de las inducciones. Y entonces, bueno, como tengo varias herramientas, yo la principal es la reflexología podal. Pero yo hago como un pack porque cuando me llaman o me contactan para que están acercándose a la semana 42 y que quieren probar a ver si con reflexología pues pueden, ¿no? Puedes provocar el parto, pues les hago varias terapias, ¿no? Todas ellas integrativas. Y entonces empiezo por la reflexología podal, que hago algunos puntos, claro. La reflexología ya la suelo hacer con algún aceite esencial que intuyo que les puede ir bien, o a veces les tengo dudas y les hago oler, o uso simplemente ya directamente la salvia o la canela, o sea, aceites esenciales que sabes que son para provocar. Y entonces, bueno, una vez hemos hecho la reflexología, que también cuando haces la reflexología a veces hay mamás que se relajan y no te explican nada, y a veces no. A veces empiezas a hacer la reflexología y salen cosas, o salen, pues, Un poco claro, terapia, salen ¿no? miedos. El otro día le hacía a una mamá que me decía que ella tenía miedo de que le pasara algo a su bebé, o de que terminara otra vez como la primera vez con cesárea. Claro, entonces está bien que salgan estos miedos, porque tú después, si también Claro. le quieres, ¿no? Yo siempre les hago algún rolón o algún spray de aromaterapia, que puede ser más para las olas uterinas, para el dolor y el momento del parto, más a nivel pues físico, o también podría ser una mamá que ves que tiene mucho miedo o que ¿no? que te expresa alguna cosa potente a nivel más emocional, pues prepararle los aceites esenciales que crees que le pueden ir bien para desbloquear en el momento del parto. También Claro. hago moxibustión, que la moxibustión es una técnica que se usa con un puro de Artemisa. Esto empezó en la Edad de Fuego, porque en la Edad de Fuego las personas veían que acercándose al fuego y con calorcito, pues se le curaban algunas cosas o mejoraban a nivel, ¿no? de bienestar. Y entonces, a nivel de moxibustión, pues trabajo un punto que luego ellas en casa lo tienen que seguir trabajando hasta el día de la inducción, ¿no? O sea, si tienen programada una inducción para un viernes y hemos hecho la reflexología podal, la aromaterapia y el rebozo el lunes, que sería lo ideal, con unos días de antelación, entonces ellas en casa pueden seguir haciendo la moxibustión e incluso tocando algún punto de reflexología y haciendo las técnicas de rebozo. Entonces, yo siempre les digo, a ver, esto no es un milagro, es decir, no es que yo te voy a hacer
no te voy a hacer estas técnicas y te vas a poner de parto inmediatamente, pero sí que es verdad que ha habido mujeres, varias, o sea, que sí, que me han escrito, que han roto aguas o han empezado con contracciones, o sea que tengo varios testimonios, tengo 4 o 5, o sea que bueno, que ya está bien Sí, para empezar, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y al final es eso, ¿no? Y lo que está claro es que, ¿no? Una frase positiva que decimos, ¿no? En hipnoparto, cuando hago los cursos, que tu bebé nacerá cuando esté listo o lista, ¿no? Eso es como que al final, si tu bebé se está ya preparado o preparada y tu cuerpo está ya casi casi, ¿no? Pues es una ayudita, ¿no? Que te ayuda a relajarte, a pues desbloquear, ¿no? Alguna tensión o algo que hay. Y eso puede, pues eso, desencadenar el parto, ¿no? Que al final es, pues eso, un conjunto. Yo pienso eso, que son cosas que no te van a dañar, ¿no? Que después te evitas, por ejemplo, una inducción ya con oxitocina sintética, que es un parto que es muy diferente de forma espontánea, pues es una buena opción. Entonces, cuéntanos, un poco de dónde vienen has Ah, explicado un sí. poco la moxibustión, pero la Sí. reflexología, aromaterapia, un poquito de Sí, la historia. reflexología es una terapia multimilenaria. O sea, tú miras, buscas testimonios y tienes testimonios gráficos egipcios de las aborígenes de Sudamérica, de Buda, o sea, testimonios gráficos y luego testimonios, pues, bueno, pues claro, en aquella época, pues eran más considerados curanderos, pero luego ya en el siglo XX, pues ya hubo médicos que usaban la reflexología para tratar sus enfermos y fue sobre todo introducida a Europa por Anne Marquardt, que Anne Marquardt ha escrito unos libros muy bonitos y es la que más lo Mm, introduzco. Ella es enfermera, es naturópata, de hecho recibió una medalla y es la que lo llevó más a Europa, pero estamos hablando del siglo XX, es decir, que es multimilenaria, pero cuando se le ha empezado a hacer un mm, caso más, ¿no? Más serio. No es tan conocida, por ejemplo, como sí. la acupuntura, la reflexología podal. No hay tantos No, estudios. Mm, no, es verdad. Y ahora yo lo buscaba antes de hacer el episodio, no estaba sí, buscando un poco de evidencia, que ahora lo hablaremos también. Pero no hay mucho, ahora sí. hablaremos un poco el por qué. Pero ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Cuando dices esto, que creo que pasó un poco, la semana pasada hablamos de epidural, ¿no? Y colgué como, cada semana siempre colgo un reel, ¿no? Sí, Un pequeño, una capsulita que es un minuto. Y un montón de comentarios, ¿no? Muchas personas que dicen su experiencia pariendo sin epidural, algunas dicen bendita epidural, ¿no? ¿Por qué no la escogerías? Si la ciencia avanza, ¿no? ¿Por qué no escogerías parir con epidural y no sentir nada? Y hay un poco de confusión, ¿no? Yo creo que evidentemente la medicina que tenemos hoy en día pues cura cosas que no se podrían curar antes total. y gracias que existe, ¿no? Pero también como a veces buscamos soluciones rápidas, queremos, bueno, continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y no tenemos la paciencia a lo mejor de probar cosas más naturales, que también hay un daño que se hace cuando, bueno, confundimos un poco, ¿no? Que la medicina está ahí para cuando se necesita, pero a veces pues se pueden probar otras cosas antes de recurrir a algo fuerte que a veces no conocemos bien los riesgos, ¿no? O los efectos secundarios de estas medicinas o de estos Sí, fármacos. claro. Um, Nosotras en el centro de nacimientos, yo trabajo en un centro de nacimientos actualmente, que es el público en Cataluña, España, el pero único que que es existe hoy en el día, único que existe hoy en día, que se llama desafortunadamente. Centro de Nacimientos Layetania en Badalona. Y en muchos partos usamos pues estas terapias, o sea, Mm, acupuntura, reflexo, aromaterapia, antes de pues lo que dices tú, ¿no? O sea, siempre es agotar los recursos y exacto. luego también confiar en tu cuerpo. Es que el Ujú, tema es que, claro, eh,
la industria farmacéutica forma parte del lobby económico mundial, entonces no interesa que estas terapias funcionen y ya se han ocupado, sí, gracias, de que no confiemos tanto en nuestro cuerpo, ¿no? Y de decir, ostras, qué tontería parirás con dolor si te puedes poner una epidural, ¿no? Pero entonces, claro, no miran todos los riesgos de ponerse la epidural y no miran todos los beneficios de parir de manera natural. Sí, exacto, eso es importante también. Claro, a nivel de satisfacción materna, a nivel de vínculo, a nivel de salud, a nivel de... Es que es impresionante, ¿no? Y entonces por eso yo creo que estas terapias no acaban de... O sea, sí que existen y muchas mujeres las usan, pero no lo que querríamos, ¿no? O por ejemplo la acupuntura, que veníamos de dónde venía, ¿no? La acupuntura es que ya se usaba en la edad de piedra porque había como unas piedras que las usaban en forma de, pues eso, de pincho, y los usaban los médicos para hacer acupuntura. Luego en el bronce fue sustituido por hierro. Y luego en el siglo XVII ya salió de China y ya fue para Europa. Salió en el siglo un poquito antes, pero ya en el XVII, o sea que antes que la reflexología, ya se expandió por toda Europa. Y los chinos, la cultura de China, es que son de pequeños ya usan las agujas. O sea, sí. Es una terapia más de su vida, ¿no? O sea, probablemente antes de tomarse un gelocatil para un dolor de cabeza, un paracetamol, se pondrán una aguja. Y luego lo que has dicho tú, ¿no? Que queremos rapidez. Y estas terapias, si una cosa tienen, en niños sí que son muy inmediatas. O sea, en niños es una pasada, ¿no? Porque yo lo he vivido en mis hijos y en mujeres que les he explicado para los suyos y les ha mejorado un montón, ¿no? La dolencia que tenían. O por ejemplo, cuando tienen tantos mocos, ayudar a sacar mocos. Pero en adultos o en personas que ya usan más medicación, a veces no es suficiente con una sesión. Hay que hacer más sesiones, ¿sí? Y claro, no es a veces lo inmediato que desearías. Necesitas que el cuerpo se equilibre y actúe, ¿no? Claro, pero también yo creo, el embarazo y el parto, ¿no? Necesita tiempo, confiar, ¿no? Y eso es clave, entender que este proceso necesita tiempo, ¿no? Incluso cuando se hace una inducción, ¿no? Tienes que dejar tiempo, ¿no? Entre una fase antes de ir a otra intervención, ¿no? Para que el cuerpo responda. Que eso es muy importante y a veces en el sistema que vivimos no se hace mucho, ¿no? Y se ponen prisas cuando en realidad es un proceso que, pues eso, que alguna mujer tendrá un parto de 3 horas, otra mujer de muchas más horas, ¿no? Y no lo podemos saber. Sí, y en un primer bebé, bueno, no sé si tú que has tenido hijos, yo he tenido 3, pues normalmente un primer parto suelen ser horas, ¿sí? Entonces, esto ya es como una cosa muy importante de tú pensar, ¿no? Que va a ser un proceso, pues como dices tú, ¿no? Lento, pero bueno, hay que confiar porque lento, pero seguro y dejar los tiempos. Y con pausas, ¿no? Que eso es importante, que a veces las mujeres pensamos, son tantas horas, pero tienes pausas. Al final una ola o contracción dura 1 minuto, ¿no? Y tienes una pausa de 3 minutos o lo que sea, o sea que está todo muy bien pensado, muy bien preparado el cuerpo para llevarlo. Entonces, Montse, ¿a quién le puede ir bien estas terapias? Bueno, a todas las personas. Yo estoy más especializada en embarazo e infancia. Como ya he dicho antes, en
en bebés, niños, la verdad es que es muy potente. He hecho varios talleres y este año pasado pues hice un taller un poquito lejos de casa, pero fue muy bonito, lo disfrutaron mucho las mamás, aprendieron un montón y como he dicho, pues siempre es una respuesta inmediata y positiva. O sea, efectos secundarios tiene escasos, ¿no? O sea, sería, por ejemplo, un bebé que tiene fiebre o un niño que tiene fiebre, si tú le practicas la reflexología podal, probablemente subirá la fiebre. ¿Pero por qué subirá la fiebre? Para matar el virus, la bacteria que tiene tu cuerpo. Pero bueno, tienes que estar informada de que puede pasar esto, ¿no? Y luego con mujeres embarazadas, pues la recomiendo mucho, pues porque es que en el embarazo puedes tomar muy pocos medicamentos, ¿vale? Y entonces, claro, es una terapia sin efectos secundarios y sin efectos tóxicos, ¿no? Es una terapia natural. Tus manos, los puntos de los pies, e incluso le puedes enseñar a la mamá, ¿no? Si tiene un restreñimiento, un reflujo, náuseas, vómitos, pues ¿no? Enseñarle y a tocar aquellos puntos que luego ella se lo puede hacer en casa. Entonces, pues en una otra persona pues que tenga una enfermedad, tendrás que informarte bien de qué enfermedad es, si hay algún punto que no puedes tocar, pero raramente pasa esto, ¿no? Por ejemplo, le hice reflexología podal a una niña con cáncer y la mamá preguntó a los médicos de Sant Joan de Déu y los médicos le dijeron que no había ningún problema, que le podía hacer reflexología. Y entonces, pues nada, le alivió pues mucho las molestias y esto. Entonces, pues es que está recomendada, yo diría, para todas. Sí, sí, sí. Pero también, otra vez digo, ¿no? Pues una embarazada que tiene preeclampsia, pues bueno, pues miraré bien qué puntos tocaré. Si añado aceites esenciales a la terapia, que siempre, ¿no? Es más poderosa, pues algún aceite esencial estará contraindicado y no se lo daré. Vale. Vale, tengo un testimonio de una mamá que me contactó porque tenía diabetes, ¿vale? Una mamá, una embarazada tenía diabetes, había tenido diabetes en su primer embarazo y en esta ya le iban a poner insulina. Entonces contactó conmigo, hicimos una sesión, ya fue como muy sorprendente positivamente porque la mamá al día siguiente me escribe y me dice es que es el día que he tenido el azúcar más controlado y digo, bueno, claro, porque funciona, ¿no? Sí. Y le hice una serie también de recomendaciones, le di también un rolón de aromaterapia, le expliqué el punto del páncreas y bueno, esta mamá, la ginecóloga que la llevaba le dijo, es que no podrás sacar la insulina porque tienes una diabetes que es muy difícil sacar la insulina. Que por cierto le di también un contacto de una matrona inglesa que está especializada en diabetes. Bueno, total, que esta mamá me escribió al cabo de unas semanas y me dijo, Montse, no te lo creerás, pero ya no llevo insulina. Wow. Y bueno, y pudo parir también en el centro de nacimientos porque ella no lo tenía claro, pero se animó con lo que yo le conté y como ya no llevaba insulina, claro, y era un embarazo de bajo mediano riesgo, pues pudo parir en el centro de nacimientos Laietania. Qué chulo, qué satisfactorio, ¿no? Para ti también. Sí, fue muy, muy potente. Qué chulo. Y entonces, bueno, hemos hablado de casos, pero si miramos un poco la evidencia que hay, bueno, primero, ¿por qué hay poca evidencia? Y si puedes comentar qué evidencia existe sobre estas terapias, un poquito por encima.
Bueno, mira, te diré que yo no soy muy científica, ¿vale? O sea, soy más empírica, pero sí que es verdad que he leído pues algún estudio de, ¿no? de evidencia científica, pero decirte que hay bastante evidencia científica para la acupuntura, porque también la usan más médicos, médicas, y hay menos evidencia científica en reflexología y aromaterapia, ¿vale? La aromaterapia también es un tema muy curioso. Aquí, en España, representa que no se puede usar aromaterapia con fines terapéuticos. En cambio, en otros países, Estados Unidos, sí, ¿no? Y dices, ¿y eso? ¿Por qué? Sí. ¿No? ¿Por qué pasa? ¿Vale? Y bueno, es lo que he comentado, ¿no? Que yo creo que hay poca evidencia científica porque para hacer un estudio científico se necesita tiempo y dinero y financiación, ¿no? Sí. Y vas a encontrar a alguien que te financie, o sea, Mm. o va a decir esta chalada, esto que explica de la Bueno, dialéctica. ¿quién tiene? Porque al final cuando miras muchos estudios científicos, bueno, hay mejores y peores, ¿no? Pero muchas veces Eso quien hay detrás es también. una farmacéutica, ¿no? Hay quien es el que tiene el interés para hacer ese estudio, que también es súper importante por eso mirar bien, ¿no? Cuando sale algún estudio, mirar a ver quién está detrás, porque entonces también Claro, los objetivos y lo que se dice, ¿no? Los resultados, pues pueden también tener un poco de sesgo, ¿no? claro, Eso y es, el nivel de aquel estudio, de ¿no? rigurosidad, De sí. rigurosidad, si realmente es fiable o si esto tiene mucho sesgo y, y se ha hecho de una manera rápida y para sacarlo Y con pocas adelante, personas, o ya sacarlo personas que adelante. están... Es que es Sí, difícil, ¿eh? Con el embarazo y parto realmente no es fácil, ¿no? Encontrar buenos estudios. no. Aparte que me he encontrado embarazadas que les dicen que, por ejemplo, la reflexología en el primer mes de embarazo no se, está contraindicada porque puedes tener un aborto. Decir esto lo encuentro un poco meterse en algo que no sabes de qué estás hablando, porque Mm, yo, una embarazada de primer trimestre, pues hay ciertos puntos del pie que no se los voy a tocar. Seguramente una embarazada de primer trimestre, ¿para qué me contactaría? Pues porque está muy cansada, náuseas, ¿no? porque no duerme, porque tiene náuseas y vómitos. No me contactará por provocar contracciones o por... No, Entonces claro. si tú eres una buena reflexóloga, ya sabes qué puntos hay que tocar y Mm, qué no. Igual lo dices porque no eres una buena reflexóloga, ¿no? ujú. Sí, o porque Esto, no esto, te, saben. esto te encuentras. Sí. Mujeres que, pero puedo hacer reflexología. Sí, sí, puedes hacer, es segura. Mm. Mm. Bueno, entonces, en cuanto a evidencia, lo que vamos a hacer, vamos a poner algún enlace, ¿no? De algunos estudios que, bueno, como hemos dicho, quizá no son los estudios más grandes o falta bastante, pues, más evidencia, ¿no? Cuando he leído algunos estudios sobre acupuntura, reflexología, pues siempre dicen, son muestras pequeñas y dicen, falta más investigación al respecto, pero sí que hay algunos estudios por ejemplo, en Crocaine o creo que, bueno, había un par más. Entonces los vamos a poner en el apartado de recursos para las personas que les guste un poco más de ciencia y evidencia. Pues siempre creo que va bien tenerlo. Hicimos un póster en Manresa con unas compañeras a propósito de un caso, que era una mamá que, que tenía que inducirse el parto y al final hicimos reflexología podal y así, terminó pariendo sin epidural, que es lo que ella quería, Mm, y lo hicimos mucho también desde la vertiente de que las mamás, cómo se sienten, ¿no? Cuando las mm, estás
tratando pues con un masaje, con una reflexo, que esto yo creo que es también un poco diferente que la acupuntura. O sea, la acupuntura también hace un efecto, pero claro, la reflexología... es más mimo, ¿no? Sí, es más mimo, y a veces la acupuntura pues, ¿no? Te colocan las agujas y te dejan allí tranquilita para que hagan su efecto, pero no estás allí tocando Ese con contacto, tanta ¿no? presencia, Sí. porque también Qué hay importante, presencia, creo que esto, no lo has dicho ahora como rápido, pero es que creo que es muy importante la también, ¿no? Porque al final el presencia. parto quieres sentirte, bueno, por un lado quizá ir a tu bola y poder desconectar del mundo, pero sentirte que estás cuidada, ¿no? La presencia ¿no? de quien está contigo Sí, ayudándote y que confía en ti y que vas a poder parir, ¿no? qué guay, qué chulo, sí. Jo, Montse, pues que muy chula la conversación y bueno, para terminar, ¿no? Siempre me gusta hacer una última pregunta y es que, ¿qué le darías a una mujer embarazada que nos esté escuchando? Mm. Le diría que confíe en su cuerpo, tanto para gestar como para parir, como para criar, Mm, porque desafortunadamente, ¿no? Nos han yendo inculcando miedos y inputs de, ¿no? de que no somos capaces ujú, y lo somos mucho, ¿no? Ya nos lo recuerdan también nuestras ancestras. ujú. Le diría que no haga nada que tenga dudas o que su corazón le diga, ostras, no sé, me hace dudar, ¿no? O por ejemplo, ves una embarazada que ha hecho un seguimiento con un obstetra, ¿no? Y de repente tiene un clic y dice, ostras, es que estoy viendo que no se me está respetando, Mm, que es frío, que no hay cosas que no me explica. Y les digo, pues cambia, cambia. Es que es que es súper importante. Es sí, mejor cambiar tarde que no sí, cambiar, ¿no? sí, sí. Y también pedir segundas opiniones. Yo esto con mis hijos lo he hecho un montón, ¿no? O sea, que te dicen, no, porque a tu hija necesita esto. Y dices, bueno, no sé, no estoy del todo segura, voy Mm, a comprobar otra opinión. Y en el caso del embarazo, pues sí, lo mismo, ¿no? De si no tienes claro que te quieres hacer una prueba o eso, ¿no? Te dicen, te tienes que inducir este día porque ya son 41,3, pero todo está correcto, ¿por mm, qué me tengo que inducir, ¿no? Entonces mm. es importante, sí, confiar y en tu intuición, en tu poder y que, y pedir estas segundas opiniones o este espacio, este tiempo y no hacer decidir las cosas de hoy para mañana, ¿no? Yo creo que Sí, esto es lo más. muy Y bueno, buen, bueno, creo que es un muy buen recordatorio, ¿no? Y sí, dar sí, la confianza a las madres creo que es lo más importante. Qué bien, Montse, pues muchísimas gracias por, bueno, pues por compartir este conocimiento, estas experiencias, ¿no? Que creo que ujú. ayudan mucho estos ejemplos de mamás, anécdotas tuyas, y, bueno, explicar cómo funciona todo esto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por invitarme, Paula, me ha encantado conocerte. Sí, igualmente. Y Vale, nada, muchísimas gracias a las oyentas por estar aquí una semana más. Espero que os haya gustado mucho, os haya aportado. Y bueno, espero que tengáis un muy buen día o que durmáis bien si estás escuchando este podcast por la noche. Y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.